celebrando esta solemnidad de la ascensión del Señor, nos podemos instaurar ante un cuento piadoso, un relato fantástico que es propio o que fue propio de la imaginación de una época en la que el deseo de volar sobre los aires era algo que superaba la propia esencia del hombre y que Cristo como hombre tenía que superar también los cielos. Y nos plantean a Jesús elevándose sobre las nubes del cielo. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre el hecho de la ascensión, podemos preguntarnos qué es lo que agrega en sí a la resurrección. Si quitamos todos estos relatos fantásticos que hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, y que por otra parte hemos visto que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no nos hablan ninguno de ellos de la misma manera sobre la ascensión, ni tampoco el relato que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles coincide en absoluto con los sinópticos. Y si hablamos del Evangelio de San Juan, no solamente no habla nada de la ascensión, sino que simplemente dice: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. Y no dice absolutamente nada más. Realmente la ascensión viene a hablarnos del famoso mito de Ícaro, y es el deseo de trascendencia del hombre. Ícaro es aquel hombre con las alas de cera que intenta elevarse hacia el sol, y cuando se acerca las alas se derriten y vuelve otra vez a caer a la tierra. Y este es el deseo que tenemos todos los hombres de elevarnos sobre nosotros mismos, que es algo mucho más interesante que levantarse 4 palmos del suelo, porque lo que nos interesa es ver cómo nos tenemos que trascender, cómo tenemos que elevarnos como personas humanas, cómo tenemos que autotranscendernos. Y aquí es donde realmente la ascensión añade una reflexión importante a todo el tema que vimos reflexionando sobre la resurrección. La ascensión nos habla de la trascendencia del hombre. Jesús, como hombre nuevo, ha llegado a la culminación de su proceso. Jesús es una manera nueva de entender al hombre y de entender el mundo. Y es una manera nueva y trascendente. Y aquí es donde realmente la ascensión de Jesús nos habla de esta trascendencia de Dios, que es el trascendente, y la posibilidad de que el hombre lo sea. Jesús ha cumplido el proyecto de Dios. Jesús se ha realizado como hombre cumpliendo el proyecto de Dios. Y esto es lo que nos viene a decir la ascensión y a preguntarnos. Nosotros como hombres tenemos un proyecto de vida, sabemos hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta. Sería una desgracia que no tuviésemos una orientación en nuestra vida sin saber a dónde vamos, si estuviésemos pues andando y caminando a lo loco sin saber hacia dónde vamos. Propio de los hombres que no son trascendentes y se dejan embaucar por cualquier golosina que se encuentran en la vida. La ascensión es el sentido de la trascendencia del hombre, el hombre que se transciende a sí mismo y que busca cuál es el plan de Dios en su vida, cuál es el proyecto de Dios en su vida. No le queda más remedio que mirar a Jesucristo, porque es el prototipo de hombre. Y Jesucristo viene a decirnos cómo tenemos que proyectarnos en el mundo, cómo tenemos que proyectarnos en la historia, cuál tiene que ser el proyecto de vida del hombre. Y esto sí que es trascendencia. Es la otra cara de la resurrección del Señor. La ascensión rubrica el sentido de la resurrección. Es la total liberación del hombre de
las pesadas contingencias terrenas que le amordazan. La ascensión es la capacidad del hombre de superarse a sí mismo, pasando por encima de los tres radicales que empezamos a meditar en el tiempo de Cuaresma, que los vimos superados en la resurrección del Señor y que ahora se nos proponen como ejemplo de vida. Superarnos a nosotros mismos en esos tres radicales que son el placer, hacer las cosas por el capricho que hay en ellas y no por el principio de necesidad, el tener, el afán de poseer y querer cada día más cosas, y el poder, estar por encima de los demás a toda costa. Ese es el camino que nos muestra la trascendencia. Ese es el camino que nos muestra Dios en su Hijo Jesucristo. Ser capaces de vencer estos tres radicales. Y si nosotros vencemos estos tres radicales, entonces nos elevamos sobre nosotros mismos, nos trascendemos a nosotros mismos, subimos para realizar el plan y el proyecto de Dios. El proyecto de Dios que no es otra cosa que su reino. Y el reino de Dios madura en esta liberación de estos tres radicales del hombre, haciendo que el hombre sea más de Dios, o lo que es lo mismo, sea más para beneficio de sus hermanos los hombres. Porque en la medida en que el hombre vence estos tres radicales del poder, el tener y el placer, es más hermano de sus hermanos, es más humano con la tierra y con su entorno y es más afectado y más capaz de relacionarse. Y esas son las características fundamentales con las que el hombre debe trascenderse. He aquí una verdadera transformación. He aquí una verdadera trascendencia y una verdadera ascensión de lo que significa elevarnos sobre nosotros mismos. Detrás de la ascensión del Señor está la gran pregunta: ¿hacia dónde vamos como hombres? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el sentido que hemos elegido para nuestra vida? ¿Es el Evangelio con sus valores? ¿O es la escala de valores que nos está ofreciendo nuestra sociedad materialista, poderosa y placentera? Como veis, los valores que se contraponen con el mundo de hoy son los valores del Evangelio. Y solamente si vivimos de estos valores evangélicos que están en contra de estos tres radicales de poder que tienen que hacer, solamente así estaremos autotranscendiéndonos y, sobre todo, viviendo en el mundo como una trascendencia para los demás. Este es el primer aspecto que tiene la ascensión. Es un aspecto de liberación interior, de liberación personal. Es un aspecto de proyecto personal y proyecto humano. Pero tiene también un segundo aspecto, la ascensión del Señor. Y es que es el tiempo del trabajo. Es el tiempo de la Iglesia. Es el tiempo en el que nos tenemos que comprometer con nuestro mundo para hacer un mundo mejor. ¿Qué hacéis ahí plantados, varones de Galilea, mirando al cielo? Les dicen a aquellos que se han quedado pasmados. Y es que en la Iglesia no podemos quedarnos pasmados. Y estamos pasmados desde hace mucho tiempo. Nos quedamos pasmados cada vez que no somos capaces de actuar en beneficio de una escala de valores que es la propia del Evangelio. Estamos pasmados cada vez que nos dejamos arrastrar por los valores que vemos que no nos dan la felicidad. Vivimos pasmados mirando al cielo, esperando que las soluciones nos lluevan desde arriba. Es el tiempo de la Iglesia, porque tenemos que empezar a caminar dentro de nuestra sociedad. Tenemos que empezar a caminar dentro de nuestra Iglesia. Y en este caminar tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Primero, el señorío de Cristo como cabeza. Es decir, el tiempo de la Iglesia es que Cristo es la cabeza de la Iglesia, Cristo es el pensamiento, Cristo es el que tiene la ideología y nosotros somos su cuerpo, como nos ha dicho la lectura. La segunda y ahora
nosotros tenemos que actuar según su pensamiento. Por eso decimos que Cristo es la cabeza y es el Señor de la Iglesia, es el que nos gobierna. Realmente Cristo nos gobierna, es nuestro Señor y es el que tiene nuestra ideología. Ponemos nuestra confianza en Él para seguir su ideología y su pensamiento. El señorío de Cristo. Segundo, es el tiempo del Espíritu, porque nos tenemos que dejar llevar interiormente por la manera de ser de Dios, que es su Espíritu. Porque tenemos que, como Iglesia, tener el pensamiento de Jesús en nuestra comunidad. Tenemos que tener su manera de ser bien conocida y hacerla presente en cada instante. Y ese es el tiempo del Espíritu, es el tiempo de la forma de ser de Jesús. Y tercero y finalmente, es el tiempo de la responsabilidad evangelizadora. Es el tiempo en el que nosotros tenemos que anunciar la buena noticia de Jesús. Tenemos que anunciar que Jesús ha venido a transformar este mundo. Y la evangelización, que es propio del tiempo de la Iglesia, es propio de nuestro tiempo, nos lo ha dicho hoy el Evangelio de San Marcos de una forma singular. Ir y anunciar el Evangelio a todas las criaturas. ¿Y el Evangelio en qué consiste? Nos lo ha dicho. A los enfermos y quedarán sanos. Jesús ha venido a aliviar el dolor de este mundo. Jesús ha venido a aliviar el sufrimiento. Sencillamente, la evangelización no es otra cosa que mostrarle al mundo que Jesús ha venido para quitar nuestro sufrimiento, para quitar nuestro dolor y para que todos vivamos en un mundo mejor. Eso es el reino de Dios. Luego, fijaos, y sintetizando lo que hemos dicho en el tema de la ascensión. Si nosotros somos capaces de autotranscendernos, si nosotros somos capaces de buscar la trascendencia, mirando otros valores superiores, que son los que nos han traído Jesús, empezaremos a construir un mundo mejor, empezaremos a hacer el reino de Dios, porque lo tendremos a Él como Señor, que es nuestra cabeza, y nosotros anunciaremos, evangelizando el mensaje que nos ha traído. Este es el final de la Pascua, este es el final del mensaje de Jesús. Y cuando Jesús terminó de enseñarles este mensaje, entonces se transcendió, se quitó de en medio y nos dejó a nosotros la tarea de hacer lo que Él vino a enseñarnos. Creo en un solo Dios, Padre,